Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cherezade Centeno González y mis compañeras son Karina Cortizo y Linda Castillo. A continuación, le vamos a hablar sobre la didáctica del español. En primer lugar, tenemos el concepto de competencia. Su origen es una teoría de Chomsky sobre las formas del lenguaje. La definición de Chomsky son tres, las cuales se derivan en las habilidades humanas para aprender la primera lengua, la intuición consciente o no del hablante nativo. Y en tercer lugar tenemos la realidad mental que respalda la ejecución performance. Las características que nos tiene el concepto de competencias es que hay una dualidad en ejecución que se relacionan con el habla y la lengua. También se destaca por tener una herramienta denominada la gramática generativa transformacional, que pretende describir los procesos mentales que configuran la competencia del hablante. Ok, en este apartado tenemos la competencia comunicativa, la cual es el conjunto de normas, principios y signos que el hablante emplea en el acto comunicativo. Siguiente, por favor. Un tipo de acto de habla. Ay, mierda, me equivoqué. Un tipo de acto comunicativo son los actos de habla. Los actos de habla son cuando un emisor hace un mensaje, el receptor lo recibe, sin embargo, el emisor tiene una intención con ese mensaje y el receptor tiene una reacción con ese mensaje. Y mediante esto actúa el entorno o el contexto. La competencia comunicativa es denominada por Caserio como el saber expresivo. Es un lenguaje, el lenguaje como acto y como una actividad. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos uno de los precedentes lingüísticos, el cual tiene mucha relevancia, el de Karl Buller y sus aportes. Primero, dice que el lenguaje es un modo especial de actividad del espíritu humano y este se divide en dos. Primero, la acción y segundo, el acto. La acción hace del lenguaje el medio útil para cumplir ciertos objetivos e intenciones. Es decir, aquellas intenciones o aquellos objetivos que el hablante o emisor tiene. Y el acto es cuando le damos sentido y significado a las palabras y a los enunciados. Un ejemplo del acto podría ser la palabra carro. Ya todos sabemos que el significado es ese vehículo de puertas, ruedas y ventanas. En cambio, en la acción podríamos dar un ejemplo en el cual podría ser la acción de aconsejar, de pedir algo, entre otras. Acá se especifica que el acto es un drama de tres personajes. El contenido, que es el contexto en el cual se emite el mensaje, el locutor, que es quien da el mensaje, y el destinatario, que es quien lo recibe. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros de los precedentes lingüísticos que son demasiado relevantes, el de Austen y Searle. Bueno, sus aportes fueron ok, en primera instancia tenemos la existencia
de dos tipos de enunciados. El primero es el preformativo, que es cuando se describe una determinada acción hecha por el locutor. Y su enunciación equivale a un cumplimiento de la acción. Y los constatativos, que es cuando solo se describe un acontecimiento. En esto me gustaría explicar que en los constatativos tiene mucha relevancia el contexto del mensaje, es decir, las circunstancias temporales y espaciales o socioculturales que rodean el acto comunicativo. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos la clasificación de los actos de habla. Primero tenemos el acto locutivo, el acto, el acto locutivo es la acción de emitir un enunciado de manera oral o escrita. Y este se compone de dos elementos muy importantes. El primero es la articulación y la combinación de sonidos, es decir, los fonemas, la forma en que expresamos, cómo se escucha. Y la segunda es la emisión y combinación de nociones representadas. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos el acto ilocutivo. Y como lo dice acá, es la acción realizada por el hablante al emitir un enunciado con una intención o función determinada. Esto, como ya lo venía diciendo, es la intención con la que el hablante o el emisor quiere transmitir ese mensaje. Acá tenemos una condición que fue estudiada posteriormente, que se llama la condición y función de sinceridad, la cual es construida por actos intencionales como querer algo, desear algo, entre otras cosas. Y bueno, esta intención o función confirma el lenguaje como un instrumento para compartir estados mentales. En este caso sería un estado de veracidad. Ok, acá tenemos eh, otras funciones, las cuales también son bastante importantes y están clasificadas por sus tipos. La primera es la de representación, en la cual su propósito es entender el hablante con la verdad de las proposiciones expresadas. ¿Cómo se representa algo que queremos decir? En este caso tenemos verbos para ejemplificar estos, el cual sería afirmar, declarar, sostener, decir, informar, concluir, deducir y suponer. El segundo tenemos los directivos, los cuales dirigen, así como su nombre lo indica, y son los intentos del hablante para lograr que el oyente lleve a cabo una acción de dirigir al hablante. Y tenemos los verbos como ordenar, mandar, pedir, insistir, preguntar, suplicar, abogar, invitar, sugerir, permitir, aconsejar, retar y desarrollar y desafiar, entre otros. Y aquí tenemos los comisivos, los cuales tienen como objetivo comprender al hablante con algún futuro curso de acción. Y los ejemplos de los verbos son prometer, favorecer, intentar y hacer. Acá tenemos los últimos dos tipos que son los expresivos y las declaraciones. En los expresivos, estos transmiten un estado psicológico del hablante en los enunciados expresados. Es decir, expresan las emociones del hablante. Ejemplos de los verbos serían agradecer, congratularse, disculparse, alegrarse, deplorar. Y en las declaraciones o declarativos, bueno, hacen referencia a la correspondencia entre el contenido del enunciado y el estado de cosas en realidad. Y los verbos serían declarar, por la presente, entre otros. Y por último, y no menos importante, tenemos al acto perlocutorio o perlocutivo.
Este tiene que ver mucho con la presencia del emisor y también del receptor, porque no es solo la intención que tenga el emisor, sino también la reacción que tenga el receptor ante el mensaje. Acá tenemos los aportes de Gimes, que también son precedentes lingüísticos relevantes. Bueno, tenemos que este autor dice que la competencia comunicativa supone por parte del hablante una serie de saberes. Esta serie de saberes él los clasifica como lo podemos ver a continuación. Para esto, él utiliza la creación de un modelo que se llama Speaking, el cual pretende definir cuáles son los parámetros que el hablante moviliza en su competencia comunicativa. Entonces, él empieza con la S de situation o situación. En este muestra el lugar, momento o marco, es decir, haciendo referencia al contexto o entorno. Después, la P de participantes, el cual puede ser el receptor y el emisor. Tenemos la E de finalidad u objetivo, es la intención del mensaje. Tenemos la I de instrumentos, los cuales son los códigos y los canales. El canal puede ser oral o escrito. Tenemos la K de tonalidad. Un mensaje puede expresar una pregunta, una afirmación, una respuesta. Podemos saber si alguien está siendo amable o está siendo grosero y así. Tenemos la A, que representa los datos, las secuencias de los actos. Tenemos la N, que representa las normas. Y por último tenemos la G, que representa el género o los géneros de la conversación o del discurso. Y también la argumentación de dicho mensaje o discurso. Eso sería todo. Muchas gracias. Linda Castillo y yo hablaré sobre las competencias lingüísticas. Estas permiten comunicar ideas y sentimientos y relaciona de manera directa con otras personas. Concerio hace notar que la lingüística se ocupa del lenguaje articulado. En 1973 ya se distinguía en 3 niveles: el saber hablar en general o saber elocucional. Tiene que ver con los principios de congruencia o consigo mismo. El otro es el saber idiomático o competencia lingüística particular. Signos dotados de forma y contenido. A partir de esta se realiza actividades. El otro punto es el saber expresivo o competencia textual, y su contenido consiste en procedimientos con normas inherentes. Siguiente. Para Chomsky, no solo está dada como lengua, sino como lo que es el saber y la competencia. En teoría de las competencias lingüísticas se basa en principios y niveles, como actividad humana universal. El individuo representa la tradición comunicativa del saber hablar. Se practica individual, y el saber cómo se basa en las actividades. La competencia lingüística y la competencia comunicativa nos lleva a un punto muy centrado, que son los componentes del lenguaje, en donde encontramos la fonética, la semántica, la morfología, el sintaxis o sintáctico y el pragmático, el cual el morfológico señala que los estudios de las unidades más pequeñas del lenguaje. La fonética se encarga de los sonidos de un lenguaje determinado. La semántica se refiere al significado del lenguaje y está encargada de la integración de conceptos verbales. El pragmático está encargado de estudiar el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, situacionales y comunicativos.
Y por último tenemos el sintáctico, que se encarga de centrarse en el orden de la colocación de las palabras con una regla determinada. Su relación con otros elementos de una oración se encarga de tener el orden correcto de las palabras. Muchas gracias.